Muy buenas, estamos en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaac de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal del Sol Telepacífico, con el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión. Hoy tenemos una invitada muy especial, María Antonia Garcés, la doctora María Antonia Garcés, especialista en el Quijote, en la literatura española del Siglo de Oro. Y para conversar con María Antonia tenemos al profesor Mauricio Domenici de la Universidad del Valle, del Departamento de Teatro. Vamos a conversar muchísimo de la cultura española, de la literatura regional, que María Antonia conoce también. Y entonces estamos pues en Conversan 2 con nuestra invitada María Antonia Garcés. Estamos aquí, Conversan 2. Bueno, en Conversan 2 con María Antonia, vamos a iniciar nuestra conversación, María Antonia, que nos cuentes un poco cómo fueron tus inicios en el tema de la literatura y la cultura en Cali, antes de irte a los Estados Unidos. Bueno, eso es un tema muy largo. En principio, he sido siempre una lectora apasionada. Muy joven, inicié estudios de universidad en Estados Unidos, pero me salí de la universidad y me casé y no pude seguir estudiando. Me quedé siempre con esa añoranza, entonces leía apasionadamente. Luego hubo un encuentro muy importante en mi vida, que fue el encuentro con Estanislao Zuleta, a quien conocí en unos cursos en la Universidad del Valle. Estudié algunos años con él, tanto en la Universidad del Valle como afuera, donde tomábamos, un grupo de personas tomábamos cursos de literatura, de filosofía, de psicoanálisis. Terminé saliendo del país en 1983 y empecé estudios de magíster en la Universidad de Georgetown en literatura inglesa. Por casualidad, estando en ese programa, pedí permiso para tomar un curso en el Departamento de Español de la misma Universidad de Georgetown y allí me encontré con Cervantes y realmente eso cambió mi vida totalmente. Ahí iniciaste tu periplo cervantino que no has dejado. Hoy pues tú eres una de las grandes especialistas en Cervantes. Antes de entrar en el tema de Cervantes, que con María Antonia es también un tema inagotable por su importantísimo libro, recordar la experiencia con Estanislao, porque tú lideraste la realización de cursos con él. Digamos, ¿qué es lo que te dejó Estanislao? ¿Cuál es tu experiencia con el psicoanálisis y la literatura en la enseñanza de Estanislao? Bueno, pues en principio, personalmente hice psicoanálisis un tiempo aquí en Cali. Me sirvió para bucear dentro de mí misma, resolver problemas que tenemos todos, pero en principio también para acercarme a la literatura de una manera más libre. El encuentro con Estanislao fue muy importante, no solamente para mí, sino para mucha gente. Nos enseñó a leer, nos enseñó que había obras importantísimas, especialmente europeas, que no habíamos leído. Nos enseñó a leer a Tolstoy, a Dostoyevsky, nos enseñó a leer a Hegel, a Kant, nos enseñó a leer filosofía, nos dio cursos de psicoanálisis, nos abrió realmente el mundo. Y fue un periplo muy importante, no solamente para mí, sino para un gran grupo en Cali, de profesionales de todas las índoles, médicos, psicoanalistas, psiquiatras, amas de casa, como era yo entonces, de todo. Entonces realmente fue una marca muy importante en mi vida y en la de muchas personas. Ahora es interesante pensar sobre la base, digamos, de la experiencia que ahora tienes como profesora titular en Cornell, en los Estados Unidos, cómo son los estudios literarios en los departamentos de literatura de las universidades norteamericanas, que tú conoces también. Bueno, eso es muy importante aclararlo, porque hoy en día nunca se hacen estudios literarios solos, per se. Se estudia la literatura con relación a la sociedad, porque la literatura es un diálogo con la sociedad, es una reacción, es una respuesta
a una situación política, a una situación social, ya sea una respuesta contestataria, ya sea una respuesta de aceptación, pero en todo caso es una respuesta. A través de la literatura, los textos históricos hoy en día trabajan la literatura como una fuente de información muy importante. Entonces no se trabaja literatura sola, se trabaja literatura y cine, literatura y medios de comunicación, literatura e historia, que digamos es uno de los ángulos en que yo trabajo, literatura y psicoanálisis, literatura y antropología, y así por el estilo, literatura y estudios políticos, que eso en este momento es una vena, una faceta muy fuerte de los estudios literarios en Estados Unidos. Es muy importante. Entonces, el cine también está siendo muy trabajado desde la literatura y artes visuales, de manera que son estudios muy interdisciplinarios, nunca quedándose en la literatura de por sí. En Cornell, por ejemplo, tenemos una modalidad que es fascinante, que es por un doctorado, no puede ser hecho solamente desde el departamento de literatura. Tenemos, digamos, en un doctorado hay un jefe de ese doctorado, digamos, lo llamaríamos, no sé cómo lo llamaremos aquí, pues el jefe del comité, pero tenemos que tener una persona de afuera, de otro departamento, con miras a que el doctorado sea interdisciplinario. Es decir, un estudiante puede tener 2 miembros del comité del departamento de estudios literarios, pero uno de ellos puede ser de historia, de antropología, de estudios de género, de literatura comparada, por el estilo. El hecho es que son estudios interdisciplinarios. Ahora bien, ¿cuál sería digamos, los campos donde se fijan la mirada? Tú eres experta, por ejemplo, en el siglo XVI, y hay, digamos, tú, un grupo de profesores que de alguna u otra manera se dedican a profundizar en ese tema. Ahora que nosotros hemos estado en el coloquio Jorge Isaacs, en el simposio, dedicados un poco como al tema del siglo XIX, que ha sido como lo que en torno a Isaacs nos ha convocado. ¿Cuáles son esos grandes campos que tú crees que son como de interés en el mundo actual, digámoslo así? Bueno, yo realmente me voy a referir a mis intereses personales, ¿no? Yo trabajo siglos XVI y XVII, siglos en los cuales me siento muy cómoda, desde 1500 hasta, digamos, hasta 1650, pero realmente más cómoda. Hay mucha historia, sí. Siglo y medio de historia. Digamos, Sí. estos son los campos en donde me siento cómoda, me muevo muy como Y pez en tienes el que ir agua. a grandes archivos, ¿no? Sí, exacto, pero digamos que realmente, bueno, he trabajado hasta Sor Juan a finales del 17, pero realmente hasta Calderón en 1650, pero más que todo hasta la muerte de Cervantes y del Inca Garcilaso, que muere en 1617. Entonces, desde mi ángulo, desde mi perspectiva, pues, yo estoy en este momento muy interesada en las relaciones con el mundo islámico, tanto de Cervantes como de la península ibérica. Entonces estoy trabajando un poco las relaciones con el norte de África, sobre eso hablaremos más adelante, pero también trabajo, digamos, a caballo entre la literatura y la historia. He trabajado mucho los archivos como fuentes de información adicional, que los he utilizado para Cervantes, pero trabajo también con otras disciplinas, con el psicoanálisis, con la filosofía, con la antropología. Entonces, digamos, se utilizan diferentes enfoques, ¿no? Enfoque y saberes, muy importante. Enfoques y saberes para tener unos textos mucho más ricos y menos llamémoslos monosilábicos o mono, ¿no? Monodisciplinarios. Bueno, a propósito de esa labor que es tan interesante y tan importante, vamos a ver una nota. La vinculación de la academia universitaria al manejo de la crítica literaria e incluso la producción literaria en Colombia es un fenómeno relativamente reciente en el país. Yo creo que es un fenómeno que no tiene más de 50 años. Antes de eso, la crítica y la producción literaria estuvieron por fuera de las instituciones académicas. No quiere decir que los escritores que se ocuparon de la producción literaria o de la crítica literaria no tuvieran formación académica, desde luego todos la tenían, pero no surgieron ninguna de esas dos ocupaciones desde los espacios académicos, sino de los espacios de carácter civil. No se forma a los estudiantes en la crítica literaria.
mucho menos en críticas más especializadas, por ejemplo, las críticas de realizaciones audiovisuales, crítica cinematográfica. Entonces, esas son universidades y sociedades prácticamente sin pensamiento crítico. No nos estamos leyendo críticamente. Se deja llevar por un amiguismo, por el conocer al escritor y entonces hablar bien de él, o por algo mucho más práctico y mucho más colombiano, ¿no? Hacer caso omiso del escritor, invisibilizarlo, olvidarlo, no hablar de él. En el país y en general en el mundo contemporáneo, la crítica literaria fue muy importante en los medios de prensa, en los medios de comunicación, particularmente en los periódicos, en los suplementos literarios y en las revistas especializadas de crítica literaria. Pero a partir de los años 90 realmente esa crítica literaria quedó prácticamente en el ocaso debido a que los medios de comunicación se dedicaron fue a sacar revistas de farándula y revistas frívolas. Entonces ese vacío que dejaron los medios de comunicación en relación con la crítica literaria lo empezó a asumir la academia colombiana y la academia latinoamericana, la academia universitaria. Lo que he notado en general, no solamente en las universidades de Cali, sino en las universidades del mundo, es que es una crítica muy rígida, una crítica que no apela como a los recursos del periodismo, ni a los recursos del chisme que pueden darle como cierta gracia y cierta levedad a los textos. A mí me parece que les caería muy bien a los autores universitarios escribir en los periódicos, salir de allá. Y mientras sigan teniendo ese lenguaje crítico que ellos manejan, pues no se van a leer sino entre ellos. A mí sí les hace falta un poquito de gambeta, un poquito de cintura, ¿no? Yo los siento muy rígidos. Debe haber autores buenos salidos de las universidades. Harold Bloom ha sido muy académico, George Steiner ha sido muy académicos, y son extraordinarios, pero yo me pregunto si esa gente hubiera escrito un poquito más en los periódicos y un poquito menos en la academia, ¿qué no nos habrían regalado Steiner y Bloom? Nos habrían podido regalar cosas como Borges, por ejemplo, que escribió en El Hogar y en la revista Recuerdos y en la revista no sé qué, que eran como decir la Cosmopolitan de la época. Pero lo más grave es que en general no se ha formado personas críticas, personas que puedan pesar la palabra del otro y decir qué hay ahí, qué hay detrás, ¿no? Por eso este pueblo se lo puede llevar fácilmente para cualquier parte y no tiene una capacidad de ver y de razonar sobre eso y tomar una decisión a partir de una reflexión. El mundo de la crítica literaria infortunadamente está en proceso de extinción. Bueno, a partir de esta nota, María Antonia y Mauricio, pues ese es un poco nuestro oficio como estudiosos universitarios y como formadores de estudiantes que se dedican a la literatura en las distintas épocas, en los distintos géneros, lo que hace Mauricio en el departamento de teatro, lo que haces tú como hispanista en la Universidad de Cornell. Lo que hacemos es, de alguna manera, leer con más juicio, con más detalle, con más profundidad los textos, situarlos, colocarlos ahí. Y es un poco la nota nos habla de esta es una labor especializada, pero también permite hacer una divulgación más amplia. Y yo quería preguntarte en relación con eso, ¿qué actividad crees tú que se puede seguir haciendo hoy desde las universidades hacia la sociedad en relación a esto? Por ejemplo, lo que tú haces con temas tan extraordinarios como los del Siglo de Oro, de Cervantes. Pues creo que ahora, escuchando los comentarios de los profesores que acaban de hablar, sería importante una divulgación en los periódicos, en las páginas de internet que tienen los periódicos. Hace poco, el año pasado, en Bogotá conversé con el novelista colombiano, extraordinario novelista Juan Gabriel Vázquez, autor de ese libro maravilloso que es La historia secreta de Costaguana y de los informantes, y también tiene una colección de ensayos muy linda. No siendo un académico, es una colección extraordinaria. Me dijo lo siguiente: en Colombia
no me saben hacer crítica literaria desde los periódicos, no me saben leer, lo único que me entrevistan es cómo vivo, si vivo en Barcelona, si vivo en París, a dónde como, qué hago cuando vengo a Colombia. Nadie me puede leer críticamente, entonces me comprometí con él y tengo ese compromiso. Le dije, yo te voy a hacer una crítica de uno de tus libros, te voy a hacer una crítica, yo te voy a hacer una reseña de tu libro de ensayos. Entonces no hay una lectura crítica y se requiere una lectura crítica que sea accesible al público, y eso es muy importante. Sí, para formar lectores, que es un poco también la experiencia que tienes, Mauricio, con el teatro. No se puede formar gente que entiende el teatro si no va a teatro, si no hay buena crítica teatral. Y para los escritores, para los artistas en general es muy importante que haya un registro crítico más allá de la crónica, digamos, de divulgación, que es lo que normalmente hacen los periódicos. Yo quería preguntarle a propósito a María Antonia, que tiene pues ese extraordinario nivel académico, a propósito de su libro La historia de un cautivo, que es en cierto sentido una relectura académica, pero al mismo tiempo fascinante, de este periodo del cautiverio de Cervantes, que nadie había explorado hasta la aparición del libro tuyo. Pues a ver, sí se había explorado, pero no se había explorado a profundidad. Teníamos pequeños ensayos, pequeños artículos, aquí y allá. Lo que yo hice fue explorar todo tipo de fuentes, archivísticas, la información de Argel de Cervantes, que fue un memorial, una información, era una declaración notarial que se hacía antes de salir del cautiverio o al regresar a España, ante un notario o ante un juez. Esa es una declaración en el caso de Cervantes muy importante. Tiene 22 preguntas que él redactó en Argel, tiene 12 testigos, algunos de los cuales eran amigos de él. Allí presentan diferentes facetas de Cervantes, como cautivo, como hombre de letras, como soldado, como aguerrido luchador buscando la libertad. Y realmente mi libro enfoca lo que podríamos llamar un proceso traumático, pero traumático creativo, porque lo que saco a relucir es que sí, el trauma implica una repetición del suceso traumático que no es voluntaria, es involuntaria, y a veces se intenta volver a ese momento para tratar de capturarlo. En el caso de Cervantes, esto se va a repetir hasta el final de su vida, hasta el Persiles y hasta incluso el momento de muerte. Sigue repitiendo esa historia del cautiverio, pero siempre de una manera novedosa. Es muy marcante, ¿no? Porque sí, muy marcante, pero siempre 4 años, ¿no? Entonces, sí, y está en el Quijote, está en el teatro. Está en el Quijote, está en sus obras de teatro que llamemos berberiscas de Argel, está en las novelas ejemplares, está en el Persiles, hasta el final de su vida, pero siempre lo repite en formas distintas, en formas más creativas, mucho más difuminadas a partir del tiempo. Entonces mi trabajo ha sido una exploración de toda la obra de Cervantes, desde la salida del cautiverio de Argel en 1580 hasta su muerte, mostrando cómo esto se repite, pero de una manera sumamente creativa. Entonces podríamos decir que en cierta medida el trauma en Cervantes le sirvió como un punto de explosión de la creación, punto de salida. Maravillosa explicación. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, una pausa, y ya volvemos aquí en Conversando. Bueno, continuamos aquí con María Antonia Garcés en Conversando y Mauricio Domenici. Antes de continuar nuestra conversación, vamos a ver otra nota. Isaacs tiene muchas facetas y en todas ellas, en general, fue un hombre universal, pero sin duda su importancia radica fundamentalmente en la escritura y la publicación de la novela María. Eso es lo que convierte a Isaacs en un ícono de la literatura colombiana. Isaacs fue el autor latinoamericano más editado y publicado en su tiempo, y ese es su aspecto más relevante y destacado, que oculta las otras facetas de su personalidad y actividad política. El establecimiento le hizo un daño terrible a Jorge Isaac,
porque lo encasilló como un autor romántico y como un autor de lágrimas. Ese era un, digamos así, un encasillamiento que lo empezó a reproducir la escuela colombiana y los manuales de literatura, y varias generaciones nos formamos en esa idea. Isaacs tiene un periplo político contradictorio. Inicialmente fue conservador, su padre fue un hacendado esclavista importante, y en el proceso de esas luchas partidistas, sobre todo el enfrentamiento entre los bandos del conservatismo y el liberalismo popular, Isaacs, que era un hombre estudioso y reflexivo, alcanzó a comprender los errores y las injusticias sociales que se cometían desde la perspectiva conservadora y cambió de bando, es decir, él pasó del conservatismo al liberalismo radical. Isaac fue un hombre muy prolífico, un hombre múltiple. Fue miembro representante del Congreso de la República, fue secretario de Instrucción Pública cuando esto se denominaba Estado Soberano del Cauca, ayudó a crear las políticas de educación popular y de educación nocturna para los primeros obreros de la región y para los artesanos de la región. Quizá fue de los primeros vallecaucanos que luchó verdaderamente por el país vallecaucano y por la región del Valle del Cauca. Lo que sucedió fue que Jorge Isaac, como muchos colombianos de la época, quedaron derrotados políticamente por la Constitución centralista de 1886, que aún no rige. Pese a pertenecer a una familia notable del Valle del Cauca, con múltiples conexiones familiares y de negocios, sin embargo, los hacendados y la gente notable del Valle del Cauca tratara tan sumamente mal a Jorge Isaacs, ya en su vida personal y en el proceso de los esfuerzos de él por reconstruir la hacienda de su padre. Pues para ser en la época en que se escribe, en 1864, me parece que es un gran libro. El hecho de que siga siendo tan vigente Isaacs demuestra dos cosas. Primero, que somos muy agradecidos pues, con el tiempo. Y segundo, que la literatura del Valle del Cauca sigue siendo pobre. Una literatura que todavía pues tiene que hablar tanto de Isaacs y que todavía tiene que aferrarse tanto a Andrés Caicedo. Es una literatura definitivamente pobre. Pero no creo que hoy en día sea un autor que las nuevas generaciones lo vayan a leer con pliego fervor y con una misteriosa lealtad. No me lo imagino. Pues, lo ha leído uno porque uno no ha tenido mucha paciencia. Pero no es un libro que resista pues relecturas y análisis. No. Sí. Bueno, después de esta nota vamos a hablar, María Antonia, un poco alrededor de la lectura. Y por supuesto sé que tus últimos viajes a Colombia, a la Universidad Javeriana, has incentivado mucho el estudio de Isaacs, que también fue un gran lector de Cervantes. Hay algo de eso, hay un juicio de los libros en María. Es evidente que es un marco para Isaacs también, el Quijote. Pero quisiera, vamos a hablar de Cervantes, de la lectura, que nos contaras un poco de, tú como cervantina, las perspectivas que hoy tienes de la obra de Jorge Isaacs. Bueno, realmente a Jorge Isaacs hay que releerlo y desde una perspectiva totalmente nueva. El profesor Darío Henao, en ese libro magnífico, esa colección de ensayos que tienes, que publicaste en Univalle en el año 2007. Sí, 2007. 2007. En poligramas. Sí. Es decir, poligramas y después el libro Jorge Isaacs, el creador en todas sus facetas. Ese libro está en todas las bibliotecas universitarias norteamericanas. Todo el mundo lo lee. Es un libro fascinante porque enfoca a Jorge Isaacs desde muchas perspectivas políticas, el aguerrido periodista que fue, el militar, el geógrafo, el etnógrafo, el escritor de María, el poeta. Hay que leer a María desde otras perspectivas, hay que mirar toda la tensión que hay con el mundo que hoy llamamos afrocolombiano, con el mundo de los negros, con la sexualidad
mucho más libre de las clases subalternas, con el problema del judaísmo que ha tratado la profesora Doris Sommer de Harvard, quien propone de que el mal de María es el judaísmo que no se puede confesar. María realmente se llamaba Esther, como ha planteado el profesor Darío Henao. Es una conversa al catolicismo, y que el mal de María y el judaísmo esconden otra problemática, que es la relación con el mundo de los afrocolombianos. El libro de Germán Patiño, Fogón de Negros, pues abre nuevas perspectivas, y tenemos que comenzar a leer a Isaac de otros modos. Hay que comenzar a releer su poesía, su teatro, que ha trabajado el profesor Mauricio Domenici, que está aquí. De manera que propongo que hay que abrir nuevas investigaciones, y también sobre la época de Isaac, el siglo XIX, que es tan importante para entendernos como colombianos hoy en día. Si no entendemos el siglo XIX, y si luego no entendemos la colonia, lo cual hablaremos después, pues no nos entendemos como colombianos, no entendemos los procesos políticos y sociales que vivimos en este momento. Ahora es interesante, María Antonia, a propósito de Cervantes, que es un tema clave en tu vida académica, como qué pasa con la lectura del Quijote y con la lectura de las novelas de Cervantes. ¿Cómo ves ese proceso, digamos, en las escuelas? Pues en este momento tengo mi nieto mayor que está leyendo el Quijote en el colegio donde estudia. Pienso que el Quijote es un libro que realmente se pudieran leer algunos apartes en el bachillerato, pero no se debe leer sino realmente en la universidad. Es un libro muy profundo, se puede leer, por supuesto, desde una perspectiva cómica, solamente desde esa perspectiva. Y el viejo loco que sale a componer el mundo. Es un libro en que uno se ríe a carcajadas. Tengo una anécdota: una vez en Cornell estaba enseñando el Quijote con un grupo de estudiantes, todos que llamaríamos en Estados Unidos minorías. Había afroamericanos, había indios americanos, había latinoamericanos, había muchachos coreanos, y nos reíamos tanto y tan duro en esa sala que el bedel pensaba que era que los estudiantes estaban alzando con la sala, y entró varias veces a ver. Nos reíamos todos a carcajadas. Entonces el libro se puede leer así, pero para leerlo a profundidad, enfocando la perspectiva histórica, enfocando la perspectiva filosófica, enfocando la profundidad, enfocando la complejidad estructural de la obra, hay que leerlo a nivel universitario. Y no se lee realmente así. Aquí hay un descuido, porque el Quijote es una obra importantísima, no solamente como la primera novela que se escribió en Europa, sino, como dice un escritor nigeriano, Ben Okri, al leer el Quijote estamos leyendo 300 años de literatura europea y literatura mundial. Es importante también para entendernos como escritores. García Márquez es un gran conocedor de Cervantes, pero también de la literatura del Siglo de Oro. Entonces pienso que la lectura obligada del Quijote a nivel del bachillerato es equivocada. Yo escogería capítulos especiales, leería con cuidado esos capítulos, establecería, digamos, un marco de referencia histórico, literario, y también dejaría que los estudiantes disfrutaran y se rieran. En mi experiencia, cuando yo leo el Quijote con los estudiantes universitarios, el prólogo del Quijote, apenas leemos el prólogo y lo analizamos, los estudiantes inmediatamente se dan cuenta que esto es un libro subversivo, y de allí quedan amarrados, quedan atados, quedan comprometidos con el libro, porque es subversivo. Es supremamente subversivo en todo sentido, empezando porque el libro es, cuando llegamos al capítulo 9, nos encontramos que el libro es una traducción de un libro escrito por un árabe que se llamaba Sidi Hamete Benengeli, traducido por un morisco que todavía hablaba y escribía árabe. Entonces Cervantes está haciendo una subversión extraordinaria. Es decir, en un momento en donde el árabe está prohibido en España, la manera como le hace un homenaje a esa le hace un homenaje a la cultura musulmana. Y de hecho Cervantes es un gran, es decir, tiene una fascinación por la cultura musulmana, en parte por su cautiverio en Argel. Hay que mencionar un detalle que parece irrelevante: el personaje más nombrado a través de toda la obra de Cervantes, no solamente el Quijote, pero toda su obra, sus novelas ejemplares, su teatro, el Persiles, es Alá. Alá es el personaje más nombrado. Sí. Entonces, esto es importante saberlo. Las novelas ejemplares apenas si se leen, son encantadoras, y realmente pues valdría leerlas. Claro, hay una especie, digamos, como de
de muchas lecturas mal enfocadas en el bachillerato, ¿no? A propósito de una profesora que el otro día en la prensa se quejaba de que habían puesto a leer, no me acuerdo si 100 años de soledad o alguna de estas otras novelas que son muy intricadas de leer, pues en el contexto del bachillerato nuestro, lo cual hace muy interesante esta discusión, porque en últimas, digamos, nuestra tarea también tiene mucho que ver con eso. Sí, en el nivel universitario, que es lo que está destacando María Antonia, porque es que los buenos estudios en el nivel universitario se van a reflejar en el nivel secundario, porque allá es donde van los profesores que se forman en la universidad. Y creo que lo que has dicho sobre Cervantes, podríamos decirlo tal cual sobre una obra como María, que también ha sido pues mal leída, que no se lee, que es una obra que está, dijéramos, igual que el Quijote, que hay mucha gente que no ha leído el Quijote, pero sabe de qué se trata. Ya tenemos la lectura de la tradición, es un viejo loco que va contra los molinos de viento, que quiere componer el mundo. Pues en el caso de María es lo mismo, es la historia de amor imposible, y sobre eso la gente tiene un imaginario, pero realmente no han leído la novela en profundidad. Y es un poco, dijéramos, como el reto nuestro. Habría que como sacar a María, como a estos otros textos, de estas tareas de las que tantos han hablado, que son horribles, de que son lecturas que realmente en vez de conducirlos a un amor por la literatura, los conducen realmente a detestar la literatura, porque tal vez se encaran de una manera que no debe ser. Hay que leer fragmentos, episodios, reenfocar la cosa. Me parece que allí hay una labor grande. Y creo que también una labor de los profesores del bachillerato de, digamos, realmente presentar bien las obras, no poner a los estudiantes a investigar solos. Por ejemplo, una tarea que le pusieron a una nieta mía, conteste unas preguntas, ¿qué es colonia? Hombre, eso es una pregunta que para mí, profesora universitaria, definir eso ante mis estudiantes es difícil. Claro. ¿Qué es el barroco? Esto lo tiene que explicar el profesor. Yo me demoro 2 clases con mis estudiantes de pregrado para explicarles qué es el barroco. Entonces, el barroco español, el siglo XVII, ¿qué pasa con el barroco? ¿Cómo se diferencia del Renacimiento? Poner a un estudiante de 15 años a investigar eso en Internet, que lo va a buscar en Wikipedia, pues me parece que es trágico. Digamos, el estudiante ya queda negado para siempre a leer nada que tenga que ver con el barroco. Entonces tenemos que pensar en que estos profesores se formen mejor y también amen su profesión. Hay que amar lo que se enseña. Si uno ama lo que enseña, pues se transmite ese amor a los estudiantes. Hay otro gran capítulo en los temas, digamos, de la vida académica de María Antonia, que me parece muy importante para nosotros, colombianos, latinoamericanos, que es los cronistas de Indias, que realmente nosotros no hablamos en nuestra academia casi de eso, excepcionalmente con los cursos que justamente tú has hecho. Hablemos un poco de los cronistas de Indias y digamos en principio, ¿qué son los cronistas de Indias? Pues los cronistas de Indias habría que pensarlos, incluso empezar desde Colón. La literatura latinoamericana comienza con Colón, con las cartas que escribe Colón a los reyes católicos contándoles de su descubrimiento. Ahí comienza la literatura latinoamericana o hispanoamericana. Los cronistas de Indias son todos aquellos que escribieron desde muy al comienzo, de Hernán Cortés, que escribió primero unas cartas, ¿no? Fue un hombre absolutamente maquiavélico, ¿no? De Bernal Díaz del Castillo, que presenta la apreciación de un soldado raso, que dice, hombre, Cortés no fue el único que hizo cosas, nosotros los soldados hicimos cosas. Bernal Díaz era un narrador extraordinario, es decir, que narraba y dictaba estas historias de cómo había sido la conquista de México. Pero aquí tenemos el gran cronista de Colombia, 2 grandes cronistas, Cieza de León, que lo llamaron el príncipe de los cronistas, que es el que cuenta toda la historia de la conquista de la región de Cali, la bajada de Popayán. Claro, pasó por acá y dejó Cieza de León escribía por la noche, con velas, al fragor de las batallas. Fernández de Oviedo escribió al norte de Colombia, en el Darién. Bueno, y el más grande de nuestros cronistas, de los cronistas andinos, el Inca Garcilaso de la Vega, que es el más extraordinario escritor, el que plantea el gran problema del mestizaje, el primer escritor que publica en Europa en 1590. Desconocemos esa historia inicial
esa historia trágica del encuentro de dos culturas, esas masacres de las culturas indígenas. No conocemos eso, entonces no nos conocemos, no conocemos nuestra historia. Eso es muy importante, volverlo a leer. En los cursos que dicté en la Universidad Javeriana, vino un muchacho indígena de la Universidad del Valle que becamos. Ese muchacho, el último día que leímos la última obra del Inca Garcilaso, la historia general del Perú, que comienza con una dedicatoria, dice: a los indios y mestizos, mis hermanos. Ese muchacho salió con lágrimas en los ojos y me dijo: me has abierto un mundo totalmente nuevo, no sabía que existía eso. Pues yo propongo a los profesores universitarios que retomen estos textos, que los estudiemos, que los leamos, es muy importante. Bueno, María Antonia, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, continuamos aquí en Conversan Todos y María Antonia García y Marino Mauricio Domenici. Para seguir nuestra conversación vamos a ver una nota sobre la literatura colombiana. Bueno, un canon de antiguallas está muy bien, un canon pues costumbrista, está muy bien que tenga la María, que tenga la Vorágine, que tenga Risaralda, que tenga la Marquesa Yolombo, es un canon perfectamente válido de allá, de la prehistoria de nuestras letras. Pero un canon de la modernidad, pues habría que preguntarle a un buen lector de novelas. El problema es que yo soy un pésimo lector de novelas. Leí Rosario Tijeras, que me pareció un muy buen trabajo, muy buen lenguaje, muy buen enfoque, una mirada singular sobre esta vaina del narcotráfico. Para el mundo de las letras en Colombia, al igual que creo yo para los demás mundos, ha sido mucho más importante la provincia que la capital del país. Si usted observa las tres novelas, es decir, María, La Vorágine y 100 años de soledad, son producidas por escritores de provincia y además aluden a fenómenos provinciales, los unos a la región del Valle del Cauca, a lo que Isaac llamaba el país vallecaucano, los otros al mundo de la Amazonía y la explotación cauchera en todo este vasto territorio del país, y el tercero a la vida en las llanuras del Caribe. El centralismo es un mal del que ha sufrido el país, y estas tres novelas dan fe de que el centralismo es una posición errada. Para mí hay 4 grandes novelas de la literatura colombiana. María, de Jorge Isaac, ¿no?, que fue la novela emblemática. De ahí se desprende todo realmente. De ahí viene García Márquez, de ahí viene Mario Vargas Llosa, de ahí viene Juan Rulfo, de ahí viene Ernesto Sábato. La segunda novela es La Vorágine, una novela que va, si se quiere, del paraíso terrestre descubierto por Colón al infierno de la selva, al infierno de la violencia, que todavía no hemos salido de ella en ese sentido. Eso es una novela escrita por un autor huilense como lo era José Eustacio Rivera, publicada en 1924 y que ha tenido una resonancia internacional muy importante. La tercera novela es, por supuesto, 100 años de soledad, porque 100 años de soledad fue escrita dentro de la gran tradición de la cultura de Occidente. El primer capítulo, ¿no?, cuando José Arcadio Buendía, el padre, lo lleva a conocer el hielo, ese primer capítulo se puede analogar culturalmente con el primer capítulo de la Génesis, el primer capítulo del libro Génesis, que está consignado en la Biblia. Y la cuarta novela que yo quiero arriesgar aquí, no como escritor, sino como lector y como crítico literario, es la novela Cóndores no entierran todos los días, de Gustavo Álvarez Gardiazabal. Esa es una novela que se publicó en los años 70, que tiene el escenario literario de Tuluá. Esa novela transcurre en Tuluá y es una novela emblemática de la violencia, pero
donde el tratamiento de la violencia se hace de una manera tan sutil y se hace de una manera, digámoslo así, tan literariamente bien escrita, que uno se lee esa novela paradójicamente con un gran placer y con un gran deleite. Bueno, María Antonia, después de esta nota, pues son muchas las novelas, ahí arriesgan algunas de las más importantes, pero pues nosotros hemos hablado mucho de otras épocas y quiero que nos cuentes un poco del trabajo tuyo con ciertas novelas un poco más atrás de estas que han mencionado los profesores en las notas. Aquí no se ha mencionado, por ejemplo, una obra importantísima que llamamos El Carnero, pero que se llamó originalmente Conquista y Descubrimiento del Nuevo Reino de Granada, por el granadino Juan Rodríguez Freile, que creemos hoy en día que era de origen converso, escondido, es decir, judeo-converso. Una obra absolutamente extraordinaria, picante, llena de historias de amor, de historias de crímenes de sexualidad. Es una obra también muy fuerte en el sentido que es una denuncia de la violencia que hay en la colonia. Se acaba de descubrir un manuscrito en Bogotá. El año pasado hubo un congreso en la Universidad de los Andes, organizado por la profesora Betty Osorio, una insigne colonialista, y se acaba de descubrir un manuscrito del siglo XVII que no sabemos si es el original, pero es un manuscrito temprano, del Carnero, que circuló en manuscrito y no se publicó sino a mediados del siglo XIX. Bueno, esto es una obra muy importante, estamos en el proceso de publicar nuevos artículos sobre esta obra, pero también hay muchas otras obras. Vuelvo a remitirnos al insigne Inca Garcilaso de la Vega, ese mestizo que habla sobre esa dualidad de ser español e hispanoamericano a la vez. Cómo se vive de ser indio, inca y descendiente de Garcilaso de la Vega, el poeta español. Cómo se vive esa dualidad, cómo se vive el exilio en la España del siglo XVII, cómo se vive su amistad con personajes como Góngora. Es una obra que hay que retomar en todo sentido, y que la retomaron en el siglo XIX, revolucionarios en el Perú, como José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, y una obra que el gobierno español intentó quemar y mandó a quemar, pero que no fue erradicada completamente. Esos son algunos de los temas que hay que retomar. Yo siempre me he preguntado como estudiante que sigo siendo de la literatura en las universidades, ¿por qué será que no estudiamos esos textos? ¿Por qué no hacen parte, del campo de estudios de nuestros propios departamentos de literatura? ¿Por qué no los leemos, los releemos? Yo he tenido la oportunidad de hacerlo pues a través de tus propios cursos, pero es evidente que allá hay un vacío, que no hay como un interés por algo que finalmente nos constituye, crea nuestras identidades, pues. No sé por qué no los estudiamos. Lo que sé es, por ejemplo, como lo vimos cuando hicimos estos cursos en la Javeriana, García Márquez es un gran lector, no solamente de las crónicas de India, es un gran lector de Colón. En el Otoño del Patriarca hay unas páginas graciosísimas, en donde retoma parte de la primera carta de Colón, y García Márquez, en vez de poner la visión de Colón hacia los indígenas caribeños con quienes, sino pone la visión de los indígenas hacia Colón. Son unas páginas absolutamente encantadoras. Todo el mundo se muere de la risa de ver lo que hace García Márquez con eso. Pensemos, por ejemplo, del Amor y otros demonios, el conocimiento que tiene García Márquez de la poesía del Siglo de Oro, del poeta Garcilaso de la Vega. Es decir, todo esto influye en nuestra literatura, pero no nos asomamos a ese mundo, no sé, quizá por falta de gente preparada en ese campo. No sé, lo que encontré en esos cursos que dicté en la Javeriana el año pasado fue el gran interés de toda la gente que estuvo en esos cursos. Todo el mundo quería saber sobre la historia de esos orígenes americanos y sobre cómo se dieron esos desencuentros entre las culturas indígenas y la cultura española. De hecho, un comentario
extraordinario de uno de los asistentes fue: ¿cómo es posible que tengamos una estatua a Sebastián de Benalcázar aquí en Cali? ¡Qué horror estas cosas que ocurrieron! Pues hay que saberlas, hay que conocerlas. Sí, totalmente cierto. Bueno, María Antonia ha tocado un tema clave y bueno, particularmente a mí me ha interesado mucho, que es el tema de la literatura del siglo de oro. Tú has trabajado realmente mucho de eso, digamos, evidentemente Cervantes. Hablemos del teatro del siglo de oro, María Antonia. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué se está haciendo con eso? ¿Por qué leer ese teatro? Pues ese teatro, digamos, en los años 1580 hubo una explosión extraordinaria. España fue precursora, así como en Inglaterra el teatro de Shakespeare, pero España fue precursora. Había teatro todos los días en la España de los 1580 hasta todos los días, excepto 2 días en el año, que era la Navidad y el Corpus Christi, donde había también teatro en las iglesias. Los ingleses que venían a España decían: esta es una gente muy rara. Incluso en las procesiones que hacen, incluso en los desfiles, en las festividades religiosas tienen teatro. Es decir, ese teatro es muy importante leerlo porque va a influir todo el teatro posterior. Pues España dio 2 mitos al mundo: uno es el Quijote y el otro es el Don Juan. El Don Juan de Tirso va a dar una cantidad de obras teatrales, operáticas. El Don Giovanni de Mozart es una reelaboración de ese Don Juan. Se ha escrito mucho sobre esa figura del Don Juan. Octavio Paz dice que hoy en día no pueden haber Don Juanes, ¿no? Que la modernidad ya no permite esa figura. Pero digamos es algo que no se ha estudiado, digamos el Gran Teatro de Lope, el Gran Teatro de Calderón. Hoy en día se siguen estudiando en las universidades europeas, en Estados Unidos. ¿Cómo influye ese teatro? Por ejemplo, el teatro, las obras de los alemanes. Los alemanes redescubren a Calderón, redescubren a Cervantes en el siglo XVIII y XIX, y es cuando van a plantear, de repente los españoles se preguntan: bueno, ¿cómo es posible que este señor Cervantes sea tan traducido por todas las lenguas europeas? En Inglaterra, ¿por qué lo traducen tanto? ¿Qué es lo que pasa? En finales del XVIII, comienzos del XIX, España redescubre a Cervantes. Pero todo este teatro del siglo de oro es muy importante, y creo que ustedes en la Universidad del Valle han trabajado algunas obras, las han montado y han hecho cosas extraordinarias. Sí, hemos intentado hacer como una lectura de Lope, de Calderón, las ha hecho el maestro Alejandro González, muy bien, muy interesantes, con mucho éxito, por cierto. Valdría la pena entonces mencionar a cómo fue que entró al canon de la literatura del siglo de oro, del teatro del siglo de oro, Juan Ruiz de Alarcón, que es, digamos, también una cosa extraordinaria, ¿no? Bueno, pues ahora precisamente hablábamos esta mañana, tengo un estudiante que está haciendo una tesis doctoral sobre mestizos y un poco marginados dentro de la cultura del siglo de oro, entre los cuales va a escoger al Inca Garcilaso, pero también a Juan Ruiz de Alarcón, que fue un dramaturgo mexicano, muy feo, muy conflictivo, de gran complejidad, pero muy brillante, tiene unas obras extraordinarias. Y evidentemente se educó en España, se educó en Salamanca, escribió unas obras maravillosas que tuvieron mucho éxito, pero al mismo tiempo, por su personalidad tan conflictiva, vivía pues en unas polémicas muy grandes con personajes como Quevedo, ¿no? Como el mismo Góngora, que entre otras cosas se encargaban de sabotear sus obras. Sí. Pero hoy en día, digamos, las obras de Ruiz de Alarcón son reconocidas y era un mexicano, ¿no? Entonces esto es importante mirar cómo estos, ya no los podemos llamar todavía criollos, pero cómo estos mestizos, ¿no? que volvieron a España también se involucraron, ¿no? en el teatro y produjeron, también los otros españoles, Tirso de Molina, que produjo obras sobre América, ¿no? Muchas obras sobre América. Te iba a mencionar justamente cómo se refleja América en el teatro del siglo de oro. Sí, se ha escrito sobre eso, hay varios libros sobre eso, América en el teatro del siglo de oro. Tirso, por ejemplo, le interesó mucho y trabajó mucho sobre los Pizarro, tiene una trilogía sobre los Pizarro, ¿no? Calderón también trabajó sobre América, varios autores trabajan sobre América.
Paradójicamente, Ruiz de Alarcón, que es un americano, no escribe sobre América, sí escribe sobre indianos, el indiano en el teatro español, el que regresa. En Cervantes hay muchas referencias. Hay muchas referencias del indiano. Sí. Ayer mencionaba el profesor Alfonso Múnera la cantidad de referencias a Cartagena. En Cervantes, ¿no? Él pudo haber venido a Cartagena a trabajar, ¿no? Que tuvo muchos deseos y en su petición de 1590 al Consejo de Indias pidió específicamente venir a Cartagena, ¿no? Como contador de las galeras, que afortunadamente no se le dio ese cargo porque no hubiera escrito el Quijote. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado, María Antonia? ¿Qué crees tú? Hagamos un poquito. Pues especulemos un poco sobre ese gran cuento de Pedro Gómez Valderrama, en donde plantea que Cervantes sí le dieron ese puesto, vino a Cartagena, se enamoró de una mulata, se quedó viviendo y no escribió nada, ¿no? Entonces hay hubiera sido más feliz si hubiera llegado, pero no hubiera escrito el Quijote. No hubiera escrito el Quijote, exactamente. Sí, una maravilla. El tema realmente también el tema del teatro del siglo de oro en Colombia es un tema, aunque el maestro Enrique Bonaventura siempre hizo muchísimas referencias, sobre todo al teatro de Lope, y mencionaba muchísimo, digamos, ese pequeño tratado, digamos, sobre cómo era el teatro. El arte nuevo de hacer comedias. El arte nuevo de hacer comedias, lo tenía muy anotado. En general en el teatro colombiano de ahora no, es como un tema abandonado, no es un tema, digamos, que se trabaje sobre él. Nosotros estamos siendo un poco, digamos, pioneros, no sabemos con qué tanto éxito académico, aunque hemos tenido mucho éxito de público, en la medida en que Alejandro González hizo una versión del Condenado por Desconfiado, pero en clave afro-bonaverense, porque se hizo realmente trayendo a colación, digamos, toda la cultura pacífico. Se hizo con marimba y un poco con el sabor del Pacífico colombiano. Personajes negros. Personajes negros, lo cual fue insólito y al mismo tiempo muy estimulante, ¿no? Porque fue también poner en evidencia que se puede releer eso y hacer otra cosa. Son lo que estabas hablando, son obras que resisten otras lecturas. Y de hecho yo vi uno de esos ensayos en la Universidad del Valle, sí. Vi también que un duelo de capa y espada lo cambiaron en un duelo de machetes, sí. ¿no? De acuerdo con un baile de machetes que existe en la costa pacífica, ¿no? Sí, la grima, que le llaman, la grima a machete. Fue una cosa hermosísima, pero también una cosa que creo que tú me comentaste, que para los afrocolombianos del Pacífico hablar en decasílabos les sale muy fácil. Sí, creo que tú me lo comentaste eso. Sí. Bueno, María Antonia, como siempre, crono nos devora. Te agradezco haber estado aquí, Mauricio, y nos vemos en una próxima edición de Conversan 2. Muchas gracias. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.